El desapego es una práctica espiritual que se conoce mucho en Oriente por las filosofías budistas. Pero, ¿tú eres consciente del impacto que puede tener en tu vida? Y no solo te estoy hablando a nivel personal, sino con respecto a tu negocio, con tu emprendimiento. Puede transformar tus resultados no sabes cuánto. Al final, no solo es una herramienta espiritual para la satisfacción personal y sentirte pleno, que por supuesto eso es lo principal, sino que es un acelerador para la consecución de tus objetivos y para alcanzar esas metas de forma muchísimo más rápida. La gente se cree que el desapego es dejar de prestar interés al mundo externo, dejar de tener ilusiones, irse a un templo a meditar, y no tiene nada que ver con eso. Al final, no se trata de dejar de poseer cosas, de dejar de comprar cosas, se trata de que no te posean esas cosas a ti. Al final, tener coches, tener una mansión, conseguir resultados con tu emprendimiento está de puta madre. El problema viene cuando tú te apegas emocionalmente a esos objetos, porque ahí no está la solución a tus vacíos existenciales. Bienvenido al canal de YouTube. Si no me conoces todavía, soy Nacho Sala y ayudo a emprendedores a derrumbar las barreras mentales inconscientes para poder aumentar la facturación de su negocio, a través de las enseñanzas del Dr. David Hawkins y de un curso de milagros. Hoy vamos a estar hablando de esta práctica espiritual, de cómo puede potenciar los resultados de tu negocio, de tu vida y de todo en general. Cómo la ha transformado en mi vida y cómo la puedes empezar a implementar. Hoy el vídeo lo vamos a dividir en 3 bloques. Lo primero, vamos a ver de dónde procede, de dónde viene la naturaleza del apego. Porque al final todos aquí tenemos apego y el que diga que no, está equivocado. En el momento que tienes un cuerpo y tienes una mente, ya te vas a empezar a pegar a todos los objetos que ves ahí afuera. Porque nuestra naturaleza, que es la del ego, es apegarse al mundo externo, porque de ahí cree que proviene la fuente de su felicidad o de su supervivencia, que ahora lo vamos a ver más en profundidad. El siguiente bloque vamos a ver cómo esta práctica puede beneficiarte en tu vida y en tu negocio, y cómo la puedes empezar a implementar para atraer los resultados de forma acelerada. Y el último bloque, el más importante, es cómo puedes llevar esta práctica espiritual del desapego en tu día a día. ¿Cuál es el paso a paso para que puedas ir soltando esos apegos que están obstaculizando tus resultados? Como he dicho, al final la naturaleza del apego es algo normal en nosotros. En el momento en el que naces con una mente y con esa parte que se llama ego. Todos aquí tenemos ego. Y el ego proyecta su supervivencia en los objetos del mundo externo. Si no conoces los mecanismos del ego, he hecho un vídeo hablando en profundidad de cómo opera esto en tu mente 24/7 para que lo conozcas y lo comprendas, porque si no vas a estar siendo un muñeco automático cayendo en sus tentaciones constantemente. Al final el ego es un animal sofisticado. Es decir, tenemos los instintos primitivos, los instintos animales. Lo que pasa es que tenemos el córtex prefrontal, que eso nos da la inteligencia. Entonces, como decía la película de Revolver, que si no te la has visto te la recomiendo porque profundiza muchísimo en el ego, decía, somos monos trajeados. Nos creemos que somos personas mundanas porque llevamos traje y tal, pero tus reacciones y nuestras reacciones son las de un animal. Por supuesto, cuando una persona te insulta, no le vas a morder la oreja, como igual sí lo haría un perro o lo haría otro animal. Pero lo que sí que vas a hacerle es igual soltarle un guantazo o igual insultarle. Eso es una reacción del instinto animal. Por lo tanto, el animal en el pasado, cuando se estaba desarrollando, proyectaba su fuente de supervivencia en otros objetos. Es decir, creían que para poder sobrevivir necesitaban de los vegetales o de otros animales. Y ahí es donde se desarrolla el apego, que creen que lo de que hay ahí afuera es la fuente de su existencia, es la energía vital. Entonces nosotros, al estar mucho más sofisticados y ser muchísimo más inteligentes, por supuesto ya tenemos como las necesidades cubiertas, o por lo menos la gran mayoría tiene las necesidades cubiertas, que es como la supervivencia. Pero proyectamos la energía vital o aquello que creemos que nos produce felicidad en otros objetos. Entonces creemos que necesitamos una casa, necesitamos un resultado o necesitamos una pareja para poder sentirnos plenos. Y ahí es donde empieza toda la naturaleza del apego, donde empezamos a necesitar esos objetos externos para poder sentirnos satisfechos. Y esta es la mayor estafa que has podido comprar del ego, de creer que hay algo externo a ti que puede suplir un vacío interno. Porque al final, si lo empezamos a analizar, no hay nada externo a ti que te produzca felicidad.
Porque incluso cuando tú obtienes un resultado que se te activa internamente esa satisfacción, ¿dónde se está activando la satisfacción? ¿Dónde se está activando la felicidad? ¿Proviene de ahí afuera la felicidad? ¿O proviene de ti, de tu mundo interno? Donde se está activando es dentro de ti. Por lo tanto, donde está la satisfacción personal o la felicidad es dentro de nosotros. El ego, la máxima es que busques, pero que nunca halles. Que busques en el mundo de los efectos, que busques en el mundo externo, pero nunca hallarás aquello que estás buscando. Porque en realidad no estás buscando esa casa más grande, ese coche deportivo. Lo que estás buscando es la energía que crees que te va a proporcionar ese objeto. Estás buscando el estatus, el orgullo, el sentirte satisfecho, el sentirte que eres una persona de valor. Pero todo esto son estados de conciencia. Cuando una persona me dice, no, es que el dinero me da libertad. No, la libertad está dentro de ti, lo que pasa es que lo proyectas en el dinero. Entonces nos pasamos toda la vida buscando esos objetos que creemos que nos va a producir esa sensación que anhelamos. Y al final, esos son estados de conciencia que provienen de nuestro mundo interno, que provienen de la conciencia. Simplemente tenemos que saber cómo desbloquear esos obstáculos internos que nos impiden sentirnos plenos y completos en este preciso instante. Al final estamos llenos de obstáculos internos, estamos llenos de negatividad, y eso es precisamente lo que impide que conectemos con esos estados de conciencia, de la libertad, de la plenitud, del bienestar. En el momento que nosotros apartamos esa negatividad dentro de nosotros, permitimos esas vibraciones más elevadas y ya no necesitamos un objeto externo para poder sentirnos satisfechos. Eso no quiere decir que no vayamos hacia esa dirección, porque tú puedes tomar acción hacia un resultado, hacia un objetivo, pero ya no hay una necesidad o un apego detrás de eso. Entonces vivimos muy confundidos buscando constantemente allá afuera eso que pueda producirnos la satisfacción interna, pero estamos buscándolo en el lugar equivocado. Por eso nunca recibes aquello que quieres y entras en un bucle donde constantemente está esa insatisfacción, porque no hay nada externo a ti que pueda satisfacerte, y si lo haces por un instante. Por lo tanto, para poder sentirnos plenos y satisfechos, vamos a tener que enfocar hacia adentro y no hacia afuera, no hacia el obtener. En el momento precisamente que tú ya no necesitas eso externo a ti, es cuando llega, cuando lo estás permitiendo. Porque cuando nos confundimos de lugar y empezamos a buscar la felicidad, el estatus, la libertad a través del dinero, a través de otro objeto, a través de un resultado, es cuando estamos desde la fuerza. Estamos actuando en niveles de conciencia carentes de integridad. En el momento que estamos operando en esos niveles de conciencia, estamos desde el instinto animal. El animal proyecta siempre su felicidad o su supervivencia fuera de él. Cuando estamos en esos niveles de conciencia, todo cuesta mucho. Y no solo cuesta, sino que las cosas se resisten, porque te estás resistiendo a los acontecimientos de la vida. No estás aceptando tu propio condicionamiento, no estás aceptando lo que ya tienes, no te estás sintiendo completo. Y al final tú solo vas a traer a tu vida aquello que reafirme y esté en la misma sintonía de tu nivel de frecuencia. Siempre vas a traer a tu vida aquello que corresponde con la información que tú tienes internamente. Por lo tanto, una persona que es carente de cualquier cosa y se siente que no tiene libertad, siente que no se siente feliz y constantemente lo busca fuera, lo que está haciendo es alejarlo cada vez más, porque está reafirmando la falta de libertad, la falta de satisfacción, y eso es lo que se encuentra una y otra vez. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es apartar esa negatividad que nos impide sentirnos libres en este momento, que nos impide sentirnos plenos en este momento, para dejar de necesitar. La necesidad y el deseo al final es la mayor barrera para la consecución de tus objetivos. Y ahí es donde ya pasamos. ¿Cuál es el beneficio de desapegarnos? ¿Cuál es el beneficio de soltar nuestros apegos? Pues precisamente permitir que eso llegue a nuestra vida como forma natural de nuestra propia evolución. En el momento que una persona deja de necesitar, deja de proyectar su fuente de felicidad fuera y empieza a experimentarla internamente, cuando tú ya te sientes así, es precisamente cuando llegan todos esos acontecimientos en tu mundo externo que reafirman la persona en la que tú te has convertido. Atraes aquello que reafirma la persona que eres. No vas a conseguir y luego ser la persona que quieres. Esa es la confusión de niveles. La gente se piensa que tiene que hacer para conseguir, para luego ser. Siempre hay que empezar desde las bases. Primero tienes que ser, sentirte pleno y completo, y entonces cuando tú estás en ese estado de conciencia, las cosas llegan, las cosas suceden, pero no con el esfuerzo, el empujar o el tratar de conseguir. Simplemente estás permitiendo y te estás convirtiendo en un campo atractor donde las cosas suceden, donde las cosas llegan.
Al final el apego proviene de la necesidad interna y de la insatisfacción interna. Y constantemente estás poniendo una distancia entre el objetivo que quieres y la persona que crees que eres. Crees que ese objetivo no está al alcance de lo que tú eres, porque tú te sientes insatisfecho y ese objetivo te va a producir la satisfacción. Por lo tanto, constantemente tratas de caminar hacia y se aleja más y se aleja más. Y cuesta mucho, y te sacrificas, y te sobreesfuerzas. Todo cuesta mucho. Hay una frase de David Hawkins que decía en El éxito es para ti. Decía, no tienes que conseguir o buscar el éxito, tienes que permitir que el éxito llegue hacia ti. Eso es cuando estamos desde el poder. Eso es cuando estamos calibrando en vibraciones más elevadas. Cuando tu estado de conciencia es por encima de 200, ya no hay necesidad, ya no hay deseo, ya no hay ese apego emocional puesto sobre unos objetivos. Eso no quiere decir que entonces no hago nada, que entonces me quedo tumbado porque como no necesito nada. No, no tiene nada que ver. El desapego, y grábate esta frase, es una plena participación en la vida sin intentar controlar el resultado. Tu único foco tiene que estar puesto en la liberación de la negatividad interna y de dar lo máximo de ti en las acciones que tienes que realizar en el momento presente. Soltar las resistencias que tienes con lo que tienes que hacer. En el momento que haces eso, el resultado ya se encargará Dios, el universo, pero eso no te corresponde. Tú no eres el causante de los resultados. Tu única función es dar lo máximo de ti en el momento presente, pero sin intentar controlar el resultado. Eso es la forma adecuada de estar desapegado. Porque si no, la gente se piensa de, bueno, como estoy desapegado, entonces no hago nada. Y caen en la apatía, otro nivel de conciencia que está por debajo de 200. Esa es la confusión que te quiere hacer creer el ego. Que cree que si dejas de desear o si dejas de apegarte, entonces no lo vas a conseguir nunca. Y eso es una ilusión como una casa. Precisamente, cuando sueltas todo deseo y todo apego, lo imposible se vuelve posible. Entonces, cuando ya has soltado esa energía del apego emocional que tenías puesto sobre otros objetos, has soltado la necesidad y el deseo, empiezas a conectar con esas vibraciones muchísimo más elevadas. Cuando empiezas a sentirte pleno y completo y ya no necesitas eso, todas tus acciones están libres de miedo. Porque una persona que necesita, lo necesita porque tiene miedo a no conseguirlo. Por lo tanto, todas las acciones que están hechas desde el miedo producen una resistencia, producen una fuerza. Toda fuerza genera una contrafuerza. Aquello que tratas de conseguir se aleja cada vez más. Se trata de soltar la negatividad interna, soltar el miedo, de soltar el deseo, de no necesitar esos objetivos. Y desde la no necesidad, la plenitud interna, empezar a dirigirte y dar lo máximo de ti en lo que tienes a disposición, lo que tienes ahora. Y esto es lo que me pasó a mí cuando yo empecé a emprender. Empezaba a emprender desde la necesidad. Yo quería conseguir clientes, contrataba mentores, aplicaba fuerza, tomaba acción masiva, aplicaba todas las estrategias que me decían los mentores que tenía que hacer. ¿Sabes qué me comí? Nada. No conseguía clientes, no llegaban. ¿Por qué? Porque estaba operando desde una intención que no era la adecuada. No era una intención elevada. Se alejaba cada vez más. ¿Cuál era mi miedo? Volver a un trabajo tradicional. Por lo tanto, como no quería volver a ese trabajo tradicional, aparecía el deseo de querer obtener resultados para no volver. Estaba evitando. Todo aquello que evitas, todo aquello a lo que te resistes, viene con más fuerza. Entonces, en el momento que vi que no estaban llegando los clientes después de aplicar todas las estrategias y toda la fuerza, fue cuando dije, bueno, pues tendré que buscar un trabajo. Y ahí solté el miedo a volver a un trabajo. Y empecé a buscar dije, ya me lo empecé a tomar con una buena intención. Y dije, bueno, si busco un trabajo que por lo menos sea algo que me gusta, que sea vendedor de pisos. Y empecé a tirar currículums. En el momento que hice eso, empezaron a llegar los clientes, sin esfuerzo. No cambié de acción, no cambié de estrategia. Y hasta entonces solo ha ido escalando. Porque he estado constantemente con un desapego total a los resultados. Por supuesto, luego van viniendo tentaciones, ¿no? A medida que vas facturando y a medida que vas generando, por lo menos en este personaje, aparece la tentación de querer acumular más, de querer ganar más. Y entonces ya te enfocas en una cifra mayor. Olvidas de lo que tienes, olvidas de agradecer en ese momento y buscas el siguiente reto, buscas el siguiente ingreso. Entonces, esto me ha pasado en el transcurso. Simplemente se trata de detectarlo, porque eso es lo que obstaculiza. Cada vez que tú te apegas a un resultado, lo estás alejando de tu vida. Cada vez que tú sueltas ese apego, sueltas los miedos subyacentes que hay, porque al final el apego proviene del miedo. Miedo a no conseguir, miedo a no tener los resultados, miedo a nunca ser esa persona que admiro.
Entonces, ese miedo es lo que te hace que aparezcan esos apegos emocionales con respecto a los resultados que quieres obtener. Eso te está distanciando, te está obstaculizando. Se trata de liberar ese campo del miedo, ese campo del deseo, para ya dejar de necesitarlo, soltar completamente ese apego y actuar con un desapego total, sin necesitar ningún tipo de resultado, sin tener miedo a no generar ingresos, sin tener miedo a volver a un trabajo tradicional. Cuando actúas sin miedo, las cosas suceden. Entonces vamos a pasar a la práctica, vamos a pasar a cómo poder soltar esos apegos emocionales que tenemos depositado en ciertos objetos o en ciertas personas o en ciertos resultados. El paso número 1 se trata de visualizar el peor de los escenarios. Es decir, al final el apego proviene de un miedo a no conseguir algo o a no obtener algo, porque si no eso te va a llevar a unas consecuencias. Por lo menos en mi caso fue que como no quería volver a un trabajo que no quería y me daba miedo, me aterraba, necesitaba y deseaba obtener ese resultado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser tu función? Visualizar esa situación de la cual estás huyendo. ¿De qué estás huyendo? ¿Qué pasa si no vives de tu pasión nunca? ¿Qué pasa si nunca puedes generar ingresos con tu pasión? ¿Qué pasa si tienes que pasar toda la vida en un trabajo de 8 horas? ¿Qué pasa? Y entonces te visualizas en esa situación, sin clientes, sin vivir de tu pasión y sin compartir tus dones y talentos con el mundo. Te visualizas y te entregas. ¿Qué vas a hacer entonces? En el momento que lo empieces a visualizar, va a empezar a venir todos los temores. Empiezan todos los temores y simplemente lo que vas a hacer, que es el segundo paso, es permitirlo. Dejarlo estar, que se desarrolle al máximo, dejar ir esa energía, dejar ir ese miedo. En el momento que tú visualizas el peor escenario y empiezas a sentirlo, empiezas a vivirlo en su máxima expresión y en su totalidad, lo que estás haciendo es liberar ese campo negativo que te está llevando al deseo y a pegarte a los resultados, porque ya no tendrás temor a esa situación conflictiva y por lo tanto, como ya no tienes miedo, actúas completamente desapegado. Ese es el paso que tienes que realizar. Visualizar ese peor escenario, cómo te quedas sin dinero, cómo tienes que volver a un trabajo de 8 horas, cómo nunca vives de tu pasión, cómo cuando te vas a exponer en público se ríen de ti. Y entonces visualizas ese peor escenario y lo empiezas a vivir, lo empiezas a sentir y lo empiezas a liberar. En el momento que tú te pones a observar, a permitir toda esa energía, se está liberando. Aunque la mente te diga, no funciona, esto no sirve, lo estás liberando. Entonces en ese momento, cuando hayas liberado el miedo, podrás actuar sin miedo, sin necesidad y completamente desapegado. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido donde te explico cuáles son las prácticas espirituales o las herramientas que te van a permitir derrumbar esos obstáculos internos para poder aumentar la facturación de tu negocio o poder aumentar tus ventas. Dale un me gusta que me apoya muchísimo eso y nos vemos en los siguientes vídeos.